Bueno, con las buenas tardes a todos los que han llegado a nuestro escenario de trabajo colaborativo en el marco del Plan Padrino, la Universidad Militar Nueva Granada y la Facultad de Estudios a Distancia. Tiene el placer de invitarlos y agradecerles el acompañamiento en este taller teórico práctico sobre aprendizaje basado en retos, que tendremos dos grandes representantes que van a compartir el conocimiento con nosotros el día de hoy. La doctora Catherine Esteban y la doctora Catarina Benavides van a compartir esas experiencias y nos van a enseñar un poco sobre cómo utilizar el aprendizaje basado en retos en nuestros escenarios de trabajo colaborativo. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida y un fuerte aplauso a la doctora Catherine. Muy buenas tardes, el escenario es todo tuyo. Bienvenida. Muchas gracias, ingeniero Oscar, por tu cordial bienvenida. Vamos a trabajar rápidamente. Si quieres, ingeniero Edgar, tú compartes la presentación o la comparto yo. Sí, ya la tenemos lista aquí, entonces me confirman si la ven, por favor. Sí, ya la vemos en pantalla. Bueno, dentro de este marco del Plan Padrino, ¿cierto? Hemos pues abordado principalmente pues varias de esas tecnologías, de esas didácticas, de esas estrategias que indudablemente favorecen el aprendizaje significativo, contextualizado, situado, ¿cierto?, de nuestros estudiantes. En la creación de nuestros ambientes virtuales, pues que en cierta forma recurrimos pues a la innovación o al cambio de nuestras prácticas. Esta cuarta sesión pues está basada en esas pedagogías activas o en esas didácticas activas. Vamos a hacer un especial énfasis el día de hoy en el aprendizaje basado en retos, para lo cual hacia las 3:30 de la tarde me va a acompañar la profesora Catalina Benavides, que ha tenido también una amplia experiencia en la metodología, no solamente para la educación superior, sino también para la educación media, y cuáles pues han sido como esos esfuerzos pues, que se han tenido que hacer en las diferentes comunidades académicas para poder llevar a cabo estos escenarios. El taller pues va a tener 3 momentos, ¿cierto? Entonces el primer momento lo tenemos acá, el profesor Edgar ya nos está comunicando la agenda, ¿cierto? Tenemos la presentación general de lo que es la estrategia, el aprendizaje basado en retos desde el marco general, como para estar un poco en contexto. Luego vamos a hacer el taller teórico, digamos que práctico, y pues vamos a tener o a contemplar este primer escenario teórico que trabajamos en la primera parte, y continuaremos con el taller, digamos, tiene la socialización también de los profesores. Vamos a intentar que esto sea en 50 minutos, junto con la socialización y la presentación pues de la experiencia de la profesora Catalina, que tenemos 30 minutos. Ella llega sobre las 3:30. Perfecto. Entonces, el aprendizaje basado en retos, ¿cierto? ¿Qué favorece? ¿Cuál es ese escenario igual final, esa ruta final que siempre buscamos nosotros los profesores? Es favorecer esos resultados de aprendizaje o favorecer esas competencias que nosotros queremos o buscamos en nuestros estudiantes, ¿cierto? Pues para ello siempre debemos tener, y es algo de lo que hemos privilegiado en las anteriores presentaciones, y es contemplar pues que esto sucede no solamente, o puede suceder no solamente en una disciplina, sino que el ideal es que suceda en varias de las disciplinas o en varios de los espacios académicos en los que se estén desenvolviendo los estudiantes, y que efectivamente ellos vean que en el transcurso o en su paso por sus asignaturas o por sus disciplinas o por sus materias o por sus espacios académicos, como lo denominemos en las diferentes instituciones, pues se vaya haciendo un paso de esta manera. ¿Qué sucede con el aprendizaje basado en casos o en retos, perdón? Parte, ¿sí?, de una pregunta esencial. Esa pregunta esencial no solamente pues se la debe hacer el profesor, ¿cierto? Podrían hacérselo a los estudiantes, o podríamos partir de la mirada de los estudiantes, o podríamos partir de las miradas curriculares quizás que se hagan al interior de los programas, o quizás de las miradas que se hagan al interior de las áreas,
¿cierto? En las que estemos ubicados. Casi en la gran mayoría de las instituciones tenemos áreas disciplinares de acuerdo a los saberes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta acá? ¿Cierto? El reto, y pues esta ha sido una metodología ya bastante aplicada desde hace bastante tiempo, parte de las universidades que la han venido implementando, ustedes lo deben conocer, es el Tecnológico igual de Monterrey, pues que tiene varias experiencias como al respecto. Pero lo que nos indican por lo general es que es un disparador, ¿cierto? O es una situación que le va a aplicar al estudiante, por supuesto, un desafío, ¿cierto? Y que de esas situaciones o de esas, digamos, componentes que nosotros hayamos determinado, que pueden disparar al estudiante, ¿cierto? Y el disparar es disparar la motivación, disparar un sentido igual de pertenencia por ese espacio académico, por esa salida igual final, ¿cierto? Que va a posibilitar múltiples soluciones, ¿sí? Por eso se plantea desde lo multidisciplinar. Entonces, mucho más enriquecido si lo trabajamos pues varios profesores y será un reto en cada disciplina para el poder llegar a esos escenarios finales, ¿cierto? Por lo general, o aquí simplemente es como un ejemplo, podría partir de un imagina que o un supuesto que, pero por lo general este aprendizaje basado en retos siempre debe suceder de forma muy vivencial o que le esté sucediendo pues directamente al estudiante, ¿cierto? O en este caso pues al componente. Eso también se utiliza mucho a nivel organizacional para ir haciendo como las transformaciones respectivas. Dentro del desarrollo como tal, y acá ya partimos ya en este escenario de vinculación a qué debemos hacer nosotros en el desarrollo como tal del reto. Entonces siempre debemos tener, como les decía, una pregunta guía o un disparador, ¿cierto? Que ha de cierta forma a conducirlo e identificar en nuestros estudiantes, pues, cuáles son esas necesidades igual de formación, ¿cierto? Para generar esas ideas hay unas primeras reflexiones acerca del reto. Entonces, ¿qué puede suceder acá? Y acá hay como 4 pasitos importantes. Entonces, el primero es identificar y formular, ¿cierto? Preguntas significativas que aclaren puntos de vista que puedan conducir a mejores soluciones con los estudiantes, ¿cierto? Y ya les indicaba que debe partir de la motivación y del interés de los estudiantes para poder brindar esas soluciones finales y que enriquezcan pues ese proceso como tal de aprendizaje, ¿cierto? Cuando los estudiantes identifican los escenarios o las lecciones que hemos creado, o las diferentes actividades, o las diferentes rutas de aprendizaje, o los diferentes recursos educativos, ya nosotros pasamos por unas sesiones donde creábamos recursos educativos enriquecidos, ¿cierto? Hablábamos de la narrativa digital, de la transmedia, de los podcasts, o sea, todo esto que nosotros hemos venido sumando en recursos, pues se convierte en posibilidades de consulta para el buen desarrollo de ese reto, ¿cierto? Hay unas preguntas, pues que digamos que son ejemplificantes acá, ¿cierto? Pero es siempre preguntar al estudiante como por qué está sucediendo esto, ¿cierto? ¿Qué se puede comprobar allí? Si podemos comparar una situación con otra, ¿qué sucedería si se hace esto, si se hace lo otro? ¿Cierto? ¿Cómo se sentiría? Y es un poco de lo que trabajábamos también en las sesiones pasadas, y es tener en cuenta mis pensamientos, ¿cierto? Mis emociones y finalmente mis acciones, ¿cierto? Frente a lo que está haciendo igual el estudiante. Entonces, ¿cómo se sentiría en diferentes situaciones o en diferentes soluciones que él tuviera que presentar en esos retos, pues dentro de su empresa, ¿cierto? Eso es, pues, bien importante. Cuando hablamos de esas situaciones de aprendizaje, ¿cierto? Pues, digamos que es lo difícil de poderlo plantear desde una sola mirada, que sería la del profesor, ¿cierto? Sino por eso se piden esas múltiples perspectivas. Por esto es una invitación a que este aprendizaje basado en retos, yo solita, Catherine aquí, digamos que haciendo la apuesta, ¿cierto? Puedo indudablemente hacerlo, ¿cierto? Pero si lo construyo en colaboración con mis estudiantes, se puede volver más nutritivo. Y si lo hago con mis compañeros, ¿cierto?
y quizás que somos de disciplinas diferentes, pues podrá tener un mejor impacto. Porque ¿qué es lo que se busca acá? Pues no es seguir como una sola ruta, sino que efectivamente hayan posiciones críticas, argumentativas, de defensa quizás, que se exploren diferentes momentos o diferentes soluciones que se puedan brindar pues en diferentes contextos donde el estudiante pues podría, o ya en su profesionalización, pues efectivamente podría identificar estos aspectos, ¿cierto? Para el desarrollo de esos retos, entonces ya les venía indicando, hay unas posibles rutas y acá, digamos, es lo que tarda en su construcción, ¿cierto? Porque cuando, y lo vimos en las primeras sesiones que también teníamos acá en este marco de Plan Padrino, y era construir esos recursos educativos igual digitales, ¿cierto? Que pudieran ser pensados, en este caso, para una metodología basada en retos, pues claro, me va a implicar unas apuestas que voy a necesitar, ¿cierto? Que pueden ser de tipo audiovisual, que pueden ser de rutas de aprendizaje igual, didácticas con un paso a paso de qué es lo que deberá hacer el estudiante para entregar un producto final o para entregar un prototipo igual final. Ya en siguientes sesiones vamos a mirar ese tipo de metodologías también que podrían ayudarnos y que podrían estar vinculadas dentro de estas pedagogías activas y que metodológicamente, por ejemplo, el design thinking, pues podría estar allí como un reto hacia ese escenario final de presentar un prototipo, por ejemplo. Pero cuando nosotros hablamos de acá, ¿cierto? Es posibilitar esa integración de todos esos materiales que nosotros tenemos, que los tenemos escritos quizás, nosotros los tenemos en nuestras presentaciones, quizás que hacemos en clase, pues para nuestras presentaciones quizás en PowerPoint, que quizás en algunas instituciones hemos creado pequeños objetos virtuales de aprendizaje, ¿cierto? O hayamos hecho una curaduría de contenido, el ingeniero Varela nos hablaba también al principio de nuestras sesiones, esa curaduría igual de contenidos, que nos van a servir, pues, para darle piso efectivamente a ese reto, ¿cierto? Y darle piso, pues significa que cualquier medio, ¿cierto? Puede ser una película, puede ser una lectura, puede ser una interactividad, una animación. Nosotros también les mostrábamos en el transcurso cuál es esa construcción de recursos que por sí solos, pues son medios y terminan siendo tecnología, donde nutren el espacio cuando se vuelven pedagógicos, ¿sí? Cuando se vuelven una mediación que finalmente permite una mejor interlocución con nuestros estudiantes, ¿cierto? Y eso posibilita, pues, mejores escenarios de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de los recursos guía, pues pueden ser infinitos, ¿sí? Pueden ser muchos, pueden ser igual pocos, dependiendo, pues, el saber en el que nos vamos enfrentando. Entonces, ¿cuál es la invitación? A compartir entre nosotros, y por eso el diálogo entre las diferentes áreas nos sirve porque pues pueden posibilitar mejores desarrollos en estas metodologías, en cierta forma activas hacia el reto. Perdí como la conexión un minutito, o todos me están escuchando bien. Tuve como un bajito acá de luz. No, está bien, Katherine. Ok, profe Magda, muchas gracias. Perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos acá, o estamos paraditos, digamos, en este escenario, claro, estas metodologías, y como lo hemos venido hablando en diferentes espacios, pues no son de un día para otro, ¿cierto? Por eso a veces resulta más sencillo hacer el cuestionario, y el cuestionario que finalmente, pues, de forma automática suceda, ¿cierto? Y quizás, pues, no requiere tanta validación, aunque yo diría que hasta un cuestionario requiere validación de esos expertos, ¿cierto? Y que, pues, efectivamente estemos cumpliendo esos resultados finales igual de aprendizaje. Pero, pues, esto implica indudablemente unos tiempos para la indagación, ¿cierto? Unos tiempos para la profundización, de conocer el tipo igual de metodología, pero también de conocer qué tengo, qué insumos igual tengo, ¿cierto? Y pues indudablemente de revisarlos uno a uno, ¿cierto? Para que esas actividades finalmente, o esa gran información que yo tengo, o diferentes datos igual que tengo, ¿cierto? Me permitan invitar a mi estudiante a que proponga quizás un material,
para el reto, porque es que estas metodologías se construyen continuamente y se realimentan de los propios estudiantes. Entonces, si yo con mi estudiante tuve esto, ¿cierto? Pero les hizo falta, pues muy seguramente ese estudiante me va a colaborar y yo diré, tengo que hacer otra producción audiovisual o un video o un audio o una explicación o una guía más detallada porque mis estudiantes se quedaron cortos en este paso para lograr llegar a esa meta igual final, ¿cierto? Entonces, esto me invita, ¿cierto? Permanentemente a consultar y a hacerlo y a, digamos que a propiciarlo de una buena manera. Cuando nosotros ya llegamos, digamos que a ese apartado final o a esa ruta, ya nosotros ahora pues les vamos a mostrar y vamos a hacer el caso, igual ya nos vamos a ir ahora a los grupitos. Cuando ya planteamos esa solución o esa implementación igual que nosotros podemos hacer final, ¿cierto? Pues cada reto quizás que nosotros hemos establecido, ¿cierto? Que debe ser, y la recomendación de los teóricos es que sea lo suficientemente amplio para permitir multiplicidad de soluciones, ¿cierto? Pero que al ser pensadas de manera concreta o de manera clara o de manera articulada o de manera igual permitan, en cierta forma, a la comunidad pues dar una solución real, ¿cierto? Los ambientes que se esperan acá, y esto pues es una cita acá textual del Tecnológico de Monterrey, ¿cierto? O la implementación textual que se da acá es que ese alcance puede variar enormemente dependiendo, ¿sí? Dependiendo de qué tantos recursos tengo. Pero los recursos no significa que debo tener todos mis recursos a nivel tecnológico. Recordemos que hay muchas experiencias y esto nos lo ha dado también el Plan Padrino, que muchas de las situaciones que se están dando también a nivel rural de todo lo que hicimos o hemos hecho los profesores, pues finalmente, claro, han sido en muchas ocasiones apoyadas por la tecnología, pero en muchas otras ocasiones son insumos o son recursos que los profesores ya los habían trabajado o los venían trabajando dentro de sus componentes igual presenciales, ¿cierto? Y que finalmente se convierten en unas soluciones pues muy fuertes para la comunidad en general, ¿cierto? Lo más importante de estos retos es que los estudiantes los puedan divulgar o puedan pasar a esa generación. Por eso digamos que nuestro lema acá también en el Plan Padrino, sí, claro, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, pero también cuál es el paso de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, las TAC, pero las tecnologías del emprendimiento y la participación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo a través de este recorrido yo puedo publicar una solución? Y esa solución, ¿cierto? Pues le va a permitir igual a mi comunidad brindar algo pues muy, muy particular. Entonces, la invitación, por lo general, a ustedes cuando hacen este tipo de metodologías y que los estudiantes logren ciertas soluciones, pues es hacer publicaciones. Entonces, pues se recomienda mucho quizás en YouTube, en un blog, en un foro, pues en este caso en nuestros LMS, ¿cierto? Pues si no queremos hacer una divulgación igual masiva, o si queremos en una fanpage, quizás en Facebook, por ejemplo. Pero entonces, lo más importante es poderle brindar como tal esa solución. Una vez, digamos, que surte este proceso, y bueno, este es un proceso como transversal que puede ir sucediendo, recordemos que debemos hacerle un fuerte esfuerzo a la autoevaluación, ¿cierto? Y esa autoevaluación es donde realmente cobra valor, tanto la autoevaluación como la coevaluación entre los compañeros, donde ellos reflexionan realmente, pues si han aprendido acá, ¿cierto? Si esas relaciones que se pudieron entablar, pues finalmente les permitieron aprender de mejor manera, y quizás integrar saberes, ¿cierto? Y si finalmente esos resultados finales que buscamos de aprendizaje apoyaron, en cierta forma, la toma de decisiones o la implementación de soluciones en determinado contexto. Cuando suceden estos espacios, ¿cierto? Y cuando revisamos o cuando hacemos esa realimentación final colectiva, ¿cierto? Es donde hablamos, y eso también, esto es una palabra que la hemos venido tocando muchísimo en el Plan Padrino desde la primera fase, segunda y esta tercera fase,
es lograr esos procesos de metacognición, es lograr esos procesos de aprender en diversos contextos, es poder llegar a que esos procesos de autoaprendizaje realmente sucedan y que esas retroalimentaciones detalladas, porque pueden ser detalladas en la ruta que yo estoy haciendo igual a mi estudiante, ¿cierto? Pueden ser tan detalladas como yo quiera o tan detalladas de acuerdo a los componentes de evaluación que podrían ser en rúbricas, también con las autos o con las coevaluaciones y finalmente termina siendo pues particular de la heteroevaluación, pues en esos pasos que nosotros estaríamos haciendo. Entonces, pues esto es bastante importante y pues llamativo. Nosotros les vamos a compartir, el ingeniero Edgar les va a compartir, acá tenemos un artículo, es una implementación de gamificación, pero terminan siendo al final del ejercicio, dentro de lo teórico y del análisis, es la profesora Lorena, pertenece al programa de Contaduría Pública de la facultad. Les vamos a pasar esto para que lo revisen, porque pues no tenemos el tiempo para podérselos pasar el día de hoy, pero está el artículo igual de investigación y cómo ella dirige esa metodología de la gamificación, pero que indudablemente a través de los pasos, pues finalmente termina siendo retador para el estudiante con una combinación allí de metodología. Y el profesor William León, ¿cierto? También nos compartió, él nos iba a acompañar hoy, pero pues tenía otros compromisos laborales, pero nos compartió un video que él hizo. Él también nos hizo, acá ya el ingeniero Edgar nos lo está colocando en pantalla. También se los coloqué acá en el chat. William también lo hace o ha hecho la aplicación del aprendizaje basado en retos a través de una disciplina que tenemos nosotros en el programa de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo, de calidad. Entonces, él nos presenta, pues, en unos cortos, en 9 minutos, cómo él hace la implementación también de la metodología para que lo podamos tener presente en los determinados espacios académicos. Entonces, pues, los invitamos también a que guarden el enlace y posteriormente, pues, puedan escucharlo y cuando deseen igual hacer la implementación, pues tengan en cuenta algunos de los pasos que hemos sugerido el día de hoy. Perfecto. Ahora, profesor Edgar, nos vamos a ir a nuestro taller ya teórico-práctico, ¿cierto? Vamos a trabajar exactamente dentro de la metodología a través de lo que sucede acá en este Canvas. Entonces, ustedes van a tener acceso a la presentación que les acabamos igual de hacer frente a lo que es la definición de ese enfoque igual pedagógico, que es el aprendizaje basado en retos como estrategia didáctica, ¿cierto? Los aprendizajes que se fomentan en este tipo de metodología, que efectivamente es la solución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, la integración igual pues emocional o tener presente igual esos sentimientos de mis estudiantes, sus juicios, sus decisiones, sus orientaciones quizás, sus transiciones cognitivas desde unos saberes que quizás no están tan altos, pero que luego los puedo llevar a mejor sintonía, y pues cuáles son esas competencias transversales según el marco general dentro de la inteligencia social, dentro del emprendimiento, de la transformación digital, y pues digamos que toda esa integración que finalmente debe suceder en nuestros currículos. Vamos a trabajar en un espacio donde va a estar presente pues la metodología. Entonces nosotros ya les vamos a explicar a ustedes cuál es la metodología que vamos a surtir en el taller. Los vamos a llevar en este momento pues a unos grupos. Vamos a tener ciertos roles allí. Entonces la actividad colaborativa ya me la está colocando el profe Edgar aquí, nos la está poniendo más grandecita. Muchas gracias, profesor Edgar. Entonces tenemos esta actividad colaborativa, que si quieres, Inge Edgar, ¿no la lees, porfa? Por supuesto que sí. Pues la primera etapa es la contextualización. Es esencialmente una situación que podría presentarse, por ejemplo, al interior de nuestras unidades académicas o
al interior de nuestros programas. Es un ejercicio o una situación hipotética. El nombre también es casual, no tiene nada que ver con, con ninguno de nuestros compañeros. Y es algo así como esto. Marta es licenciada en Ciencias Sociales, tiene 55 años, de los cuales 30 los ha dedicado a la enseñanza de diferentes temáticas de su área disciplinar, como historia, geografía y democracia. Asiste al programa de cualificación profesoral por solicitud de su institución educativa. Aunque es muy cálida y amable, sus estudiantes reportan que sus sesiones sincrónicas son muy monótonas y rayan en el aburrimiento. Básicamente, se apoya en presentaciones de diapositivas elaboradas hace varios años con la herramienta ofimática de PowerPoint. Sin embargo, son extensas y con mucho texto. No utiliza las actividades de foro y tarea que proporciona la plataforma. Prefiere los cuestionarios con preguntas de selección múltiple y única respuesta. Se reportan altos índices de reprobación. Viene lo que sería una etapa 2, que probablemente sea para trabajar ya en los grupos, profesora Catherine, y estaría relacionado con la identificación tal vez de quién es Marta, ¿no? Hacer como un perfil, una pequeña descripción, quiénes son sus estudiantes o cuáles son las características de sus estudiantes, qué se debe hacer con Marta, tiene solución su situación, se recomienda realizar en grupo una lluvia de ideas de posibles soluciones. Okay. Y ya por grupos, entonces, adelante. En esa segunda etapa en la que nos vamos a ir ahorita por grupos, la idea es hacer un contexto de la situación, ¿cierto? Que ustedes se imaginan en qué lugar está Marta. No porque acá veo dos Martas el día de hoy, no porque sea el caso de las profesoras Martas que se encuentran hoy en sala, ¿no? Podríamos ser cualquiera. Pero entonces, ¿qué está sucediendo igual aquí? Nos vamos a ir ahora a los grupos. El ingeniero Oscar Iván nos va a ayudar con los grupos. Entonces, en los grupos vamos a estar en esta etapa 2, obviamente les vamos a compartir el caso para que lo tengan, y en la etapa, digamos en la etapa 3, vamos a analizar el reto, este es el reto que vamos a tener, lo vamos a analizar desde diferentes perspectivas. Esas diferentes perspectivas las vamos a hacer. Si ustedes quedan en el grupo 1, 5, 9, pues depende igual acá de los estudiantes que tengamos. Muy seguramente no vamos a llegar hasta el grupo 12, vamos a tener grupitos de 4 o 5 estudiantes. Tendríamos del grupo 1, 5 y 9, trabajarían la pregunta número 1, el grupo número 2, el grupo 6 y el grupo 10 trabajaría sobre el reto número 2 acá, el del grupo 2. El grupo número 3, 7 u 11, sobre esta pregunta número 3, o este reto número 3, los grupos 4, 8 o 12, ¿sí? Vamos a trabajar sobre esta pregunta 4. Si tienen dudas sobre el ejercicio, igual nosotros estaremos pasando por las salas, ¿cierto? ¿Y dónde van a plasmar como esa solución? Esa sería como la etapa 4 del taller del día de hoy. Si quieres lo bajas, Inge Edgar, por favor. La etapa 4 debemos plasmar la solución en una herramienta 2.0, pero en este caso pues ya la hemos seleccionado, ¿sí? La vamos a hacer en diagrams.net. Es muy sencillo, igual allí de poderlo hacer. Lo pueden crear por sus usuarios igual de Google y podemos compartirla, lo vamos a compartir en este lienzo, en Linoid, vamos a compartirlo a través de una imagen, ¿cierto? Y pues vamos a hacer la socialización o vamos a hacer la divulgación. Antes de irnos a las salas, queríamos saber si tienen alguna duda sobre el ejercicio o si todo está siendo claro. Sí, este es el lienzo en el que se haría la compartición de los productos finales en cada grupo. Edgar, ¿puedes colocar los diferentes enlaces aquí en el chat para que los participantes los puedan copiar? Habíamos quedado la presentación, Sí. el caso y el lienzo. Correcto. En este momento está compartido el enlace al documento. Al caso. Al caso. Y las preguntas. Dentro de ese documento, lo voy a volver a mostrar por acá.
Está la... Sí, Listo, perfecto. ahí tenemos el enlace Al lienzo. al lienzo, correcto. Y Por supuesto. entonces Faltaría faltaría, la presentación. Listo, ya la compartimos. Y ya. Regálenme, por favor. antes de activar los grupos. Perfecto. Cero productos, apropiación social y divulgación del conocimiento, cero Lady productos, se le activó el información de micrófono. recursos humanos. Entonces le pediríamos a los participantes que den clic en el enlace que está en este momento para que tengan en su navegador la actividad del caso. Que lo puedan Listo. desarrollar. Y a las 3:30, o sea, todos pues debemos venir antes, yo creo que sobre las 3:15 haremos la socialización y a las 3:30 pues la presentación de nuestra ponente central, que es Catalina. Ok, vamos a tener más o menos 40 minutos para esta actividad. ¿Repites cuáles son las actividades que tienen que hacer cada uno de los grupos, Catherine? Vale, entonces dentro de la actividad tenemos un caso, ¿cierto? La primera etapa es la generación de ideas y posibles soluciones, es crearle un escenario a Marta, o sea, crearle un escenario es dónde creen que trabaja Marta, quiénes son sus estudiantes, son de la básica, de la media, de educación superior, cuál es su situación, qué le recomendarían, es como hacer un contexto igual general de lo que es ella. Y ya por grupos, de acuerdo al grupo que yo quedé, entonces voy a solucionar o voy en la etapa 3 a analizar ese reto desde una diferente perspectiva. La diferente perspectiva es si yo soy directivo, por ejemplo, para el grupo 1, 5 y 9, ¿cierto? Pues cómo abordaría la situación con Marta, ¿cierto? Si yo soy el directivo, el líder o el asesor. En el caso de los grupos 2, 6 y 10, si yo fuera un compañero de Marta, ¿cómo le ayudaría? ¿Cierto? En el caso de los grupos 3, 7 u 11, si yo fuera estudiante de Marta, ¿qué le sugeriría? ¿Cierto? Si yo soy estudiante de ella y le está sucediendo esto. Y si estoy en el grupo 4, 8 o 12, si yo fuera Marta, ¿cuál sería su estrategia para fomentar pues este cambio en el corto tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo sería desde mi escenario de la autoevaluación? Una vez tengan esa solución, pues la plasman en un diagrama que hemos sugerido a través de la herramienta de diagramas.net y lo vamos a publicar igual ahí en el lienzo de Lino, que también es muy sencillo de poderlo publicar. Si quieres, Edguitar, puedes mostrar cómo harían la publicación. Quizás de pronto, por si Sí. les puede quedar dudas a los profesores. Correcto. Este es el lienzo. Bueno, yo sé que algunos de ustedes ya lo conocen, es Lino, y es una versión digital de lo que sería un corcho, una cartelera en la que, pues presencialmente o físicamente podríamos estar compartiendo pues la producción que haya al interior de cada uno de los grupos. Es bastante sencillo, pues aquí con la herramienta Lino, pues se pueden utilizar unos adhesivos o algo similar a lo que nosotros conocemos como posits, pueden hacerse pues anotaciones, pero también podría, por ejemplo, agregar fotografías o imágenes, así como también videos. Yo puedo, por ejemplo, aquí colocar un enlace a un video de YouTube si quisiera, o también agregar un archivo, ¿cierto? Entonces, aquí creo que me sacó. La idea, pues en este caso es un archivo, los archivos que arroja, pues que arroja la herramienta de Diagram es una imagen en JPG, pues digamos que es imagen, ¿cierto? O también permite el PDF, entonces serían archivos. Entonces las dos opciones serían imagen o archivo, depende de lo que el grupo establezca. Okay. Listo, Inke. Entonces vamos a lanzar los grupos y van a tener 40 minutos para desarrollar el taller. Vamos a estar en la sala principal por si alguno tiene alguna inquietud. Igualmente vamos a estar pasando por cada uno de los grupos para revisar si tienen alguna inquietud y en la cual podamos pues apoyarlos en resolverla.
Bueno, ahí paulatinamente están regresando todos a la sala principal. Vale. Vamos, antes de continuar con la socialización de algunas de los productos que estuvieron realizando en las salas, a compartirles el enlace de la asistencia para que ustedes muy gentilmente nos colaboren con el registro de la misma. Entonces vamos a ponerlo aquí en los siguientes segundos. Vamos a copiar aquí el enlace en el chat para que hagan ese registro, si son tan amables. Perfecto. Entonces, quienes ya están aquí en la sala, en el chat de esta videoconferencia está el enlace a la asistencia para que pues nos colaboren con la misma. Voy a volverlo a poner porque yo sé que es probable que algunos de ustedes no lo puedan visualizar. Lo voy a volver a poner para que los que vayan llegando pues puedan hacer el registro de la misma. Ahí lo estamos poniendo. Y que ya en la sala se encuentra la profesora Catalina Benavides. Entonces, Catalina, sobre las 3:30 te daríamos el paso de entrar. Excelente, bienvenida, profe Catalina. Vale, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, profe Catherine, profe Edgar. Un gusto. Muy bien. Catherine, ya tenemos en la sala 38 participantes. No sé si tendremos ya el grueso del... Yo creo que faltaría, pero bueno, pero pues iniciemos. Que aún permanecen en la las salas. Uh-huh. Sí, yo creo que pues de las personas que se encuentran ya aquí en la sala, pues tenemos 8 minuticos porque pues ya le daríamos paso a la profesora Catalina. Entonces, ¿quiénes o quiénes les gustaría compartir igual el trabajo realizado? Por lo menos si llegaron a la parte de la segunda etapa o lo que hicieron en primera etapa, bueno, para que nos cuenten un poquito sobre la experiencia. Si quieren nos levantan la mano. Quienes quieren como socializar el ejercicio. Está la profesora Karina López, ella levantó la mano y ella es del grupo 2, si mal no estoy, sí. Hola, sí, señor, del grupo 2. Adelante, profe. Dale, profesora Karina. Bueno, voy a presentar porque en el porche pues quedó como muy chiquito lo que hicimos. Bueno, entonces esto fue lo que hicimos. El grupo 2, Karina, Duván Herrera, Andrés Guzmán, la profesora Rosalía Charri y Luna Sofía Márquez. Entonces empezamos como respondiendo las preguntas que teníamos sobre Marta. Entonces, ¿quién es Marta? Entonces, es una profesora, quiénes son sus estudiantes y qué se debe hacer. Y aquí fue pues como donde tuvimos mayor interacción. Resolvimos que considerábamos que lo que la docente Marta debe hacer va ligado a lo que nosotros, si fuéramos par, le aconsejaríamos, pues como le recomendaríamos a la profesora. Entonces unimos como las dos respuestas. Nos pareció que lo primero es la correcta comunicación a la hora de socializar el inconveniente, pues porque creemos que lo más importante es cómo se comunican las cosas para que la profesora no se vaya a sentir mal o pues vaya a ver como este mal sentimiento, y ya de ahí empezar a buscar estas herramientas donde la profesora se pueda capacitar, que son pues como mediadas por las TIC, que ahora hay muchas, un aprendizaje donde el estudiante tenga mayor protagonismo. Una muy importante es la implementación de aulas invertidas, la adquisición de conocimiento por fuera de la institución. Entonces esto es como también buscar la forma en la que yo me puedo capacitar, digamos, en otras herramientas o en otros modelos educativos por fuera de la institución. El acompañamiento, la retroalimentación y evaluación continua a los estudiantes.
También la importancia de aprovechar los recursos y las herramientas que hay en las plataformas, en los sistemas de gestión y aprendizaje, como lo mencionaban en el caso, que son foros, cuestionarios, toda la parte de ludificación, como estas otras herramientas donde los estudiantes puedan interactuar con la plataforma y pues ir aprendiendo todo el contenido, y la utilización de métodos de rol, de juegos de rol, que también es muy importante, donde el estudiante también se siente acompañado y se siente importante dentro del proceso de aprendizaje. Bueno, muchas gracias, profe Karina, por la intervención, por socializarnos. Creo que ellos tenían la postura desde compañeros, ¿no? Desde par, par. ¿no? Desde par, correcto. Bueno, creo que todavía tenemos unos minutos para que otro grupo nos Poder comparta. escuchar quizás a otro grupo que qué solución dieron, quizás desde la perspectiva de directivo o desde la perspectiva de directivo, de líder, de asesor, o quizás desde la propia Marta, ¿no? Desde si yo fuera Marta. Buenas tardes. Hola, profe Brady. Muchas gracias, muy amables por el espacio. Bueno, inicialmente trabajamos los compañeros Carolina Calderón, Tatiana Ruiz y Juan Cortés. Nosotros, espérate a ver si de pronto me lo deja presentar para poderlo explicar rápidamente. Digamos que en el grupo lo que en efecto trabajamos fue que pues la profe Marta tiene una experiencia de 30 años, un conocimiento disciplinar en las áreas de democracia, geografía y historia, perdón. Sería importante tener en cuenta que ella tiene, o sea, vemos en la posibilidad de que participa en un proceso de calificación, entonces eso implica que tiene unas habilidades e intereses por mejorar sus prácticas pedagógicas y en ese orden de ideas aplicar nuevos conocimientos relacionados posiblemente con las TIC, pero otros elementos que van a venir saliendo allí. Acá tenemos 3 iconos, disculpas por el momento, estábamos aprendiendo a manejar la aplicación y se nos complicó un poco traer, y también el tiempo, ¿no? Traer otros iconos, pero pues tenemos en cuenta aquí 3, teniendo en cuenta el ejercicio, hay unas sugerencias de los estudiantes, hay unas directrices que marcan la institución y hay un aprendizaje colectivo entre docentes, teniendo en cuenta lo que acaba de decir la compañera que habló antes. Con base en eso, pues la idea, el objetivo sería tener unas estrategias pedagógicas que permitan tener o desarrollar competencias, mencionaban antes las transversales, hoy se habla para el siglo XXI, pero también el énfasis o el objetivo final de la profe Marta también es tener una estrategia que vemos aquí de cualificar su práctica docente teniendo en cuenta elementos iniciales y un producto final, más que un producto, es como un proceso que permite a la profe Marta en este caso el trabajo sobre pedagogías activas, donde como este ejercicio precisamente que ustedes han trabajado en esta sesión, implica no es escuchar algo, sino más bien trabajarlo, estar un poco más activos y participativos en el proceso que se hace, trabajar con otros, trabajo colaborativo, pues en este caso con la profe Claudia, el profe Tatiana, el profe Juan, y eso nos permite hacer otro tipo de procesos en lo que respecta a las prácticas pedagógicas. Excelente, muy bien, profesor y de equipo, igual el equipo anterior con la profesora Karina, creo que es una muy buena apertura para nuestra profesora Catalina frente a este tema grande de las pedagogías activas o de las didácticas que podrían poner al estudiante en ese centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pues yo creo que le damos la palabra a Catalina porque es corto el tiempo y muy pocas veces pues podemos tener a profesores pues con estas experiencias y cualificaciones. Entonces, Catalina, pues adelante. Somos todos oídos. Vale, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esa presentación, Catherine. Bueno, ya como les decía Catherine, pues mi nombre es Catalina Benavides. Encantada de estar en este espacio y pues muy agradecida
por poder compartir con ustedes. Espero cumplir con las expectativas de lo que hayan venido trabajando y bueno, de lo que estén como esperando en este pequeño escenario. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Ustedes me dicen, por favor, si la pueden ver. Estoy en proceso. ¿Ahí ya la pueden ver? Sí, señora, perfecto. Listo, bueno, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué nos convoca en este pequeño espacio? Pues claramente ustedes llevan ya unas horitas antes trabajando sobre el asunto, aprendizaje basado en retos. Antes de arrancar como en forma con el tema, pues bueno, yo ya dije mi nombre y más allá de mi nombre siempre me gusta hablar un poquito, presentarme un poco más y es contarles que yo básicamente me considero una persona privilegiada en dos sentidos. El primero es que felizmente trabajo y vivo de lo que me apasiona. Y el segundo es que justamente esa pasión que me mueve y que es mi motor, pues es a mi modo de ver y creo al modo de ver de muchos de los que estamos, y no de todos, aquí conectados en este espacio, es la mejor herramienta que tenemos para cambiar las realidades, sean las que tengamos, pero es la mejor herramienta y esa es la educación. Entonces, en ese escenario de educación se han venido gestando pues muchos cambios, muchas modificaciones que a veces con ese afán de evolucionar son un poquito peligrosas y ya les voy a comentar por qué mi percepción de esa peligrosidad de ese cambio. Y es que a veces intentamos cambiar, pero seguimos haciendo lo mismo. Lo único que cambiamos es el nombre, pero en últimas la esencia y lo que acompaña toda la práctica sigue siendo la misma. Ese es el peligro de intentar cambiar cuando no lo hacemos realmente apasionados y convencidos. Por eso la primera invitación antes de adentrarnos en el tema en sí de aprendizaje basado en retos es eso, es que nos apasionemos con la necesidad de transformar. Por eso pongo allí, ustedes ven en mi presentación, un paso a la transformación. ¿Por qué un paso? Pues bueno, porque necesariamente no podemos salir a correr sin gatear, ¿cierto? Tenemos que hacerlo paso a paso, especialmente para ir haciendo como un monitoreo continuo de cómo voy en ese paso, qué tanto he avanzado, qué tanto he retrocedido, sin entender que ese retroceder tenga que ser un error o un fracaso, sino por el contrario, pues una oportunidad para seguir avanzando. En ese escenario del ABR, aprendizaje basado en retos, yo lo veo como una gran oportunidad para transformar. Pero ¿por qué es necesario transformar? Allí ustedes ven 6 puntos. ¿Por qué hablamos de la necesidad de transformar? ¿Será que el entorno, el contexto, el ambiente en el que estamos inmersos en este momento, socialmente hablando, política, cultural y educativamente hablando, es el ideal? Es el que todos quisiéramos tener para este momento y de pronto a futuro para nuestros hijos y pues todos los niños que están en nuestras manos. Yo creo que la respuesta es no. El tiempo es corto, por eso no alcanzo pues a escucharlos, pero creo que la respuesta del 99% de los presentes es no, ¿cierto? ¿Y por qué no? Pues porque hay un sinfín de problemas que finalmente vienen a confluir en cada una de las personas que hacemos parte de la sociedad, ¿cierto? Problemas que nos afectan, problemas que no nos permiten avanzar, que no nos permiten transformar. Pero entonces hay dos opciones. Nos podemos quedar en decir sí, necesitamos transformar, pero pues es que hay muchos problemas. Entonces es difícil. Entonces es aquello del locus de control externo en donde son otros y es el contexto el que delimita mi posibilidad de hacer algo frente a lo que me está generando esa incomodidad y yo me quedo ahí. Y entonces pues digo, no puedo transformar porque hay un montón de factores externos que no me lo permiten. O puedo avanzar al tercer paso y es decir, bueno, esos problemas pueden ser oportunidades para irme al cuarto, que es avanzar como aportando y construyendo. Y ahí entonces se viene a anclar el tema de los retos, porque es que avanzar, aportar y construir es un reto, pero nosotros docentes pues lo estamos haciendo constantemente. Cada vez que estamos en el aula con nuestros estudiantes, que estamos en nuestros proyectos, que estamos en todos estos escenarios de co-construcción, pues nos damos cuenta que estamos dando un pasito más. Pero ese paso no puede quedarse solamente en recibir información o brindar información. Tiene que llegar a realmente práctica, a la acción.
De lo contrario, pues nos quedamos en un escenario muy válido, muy valioso de reflexión, pero pues que sigue siendo igual. Es decir, la realidad no cambia porque el reflexionar es importante, a veces hasta nos hace entrar en crisis, ¿cierto? Esa crisis también es una oportunidad siempre y cuando, insisto, avancemos. Y entonces aquí entra el escenario del que yo vivo feliz y es la educación, porque esa educación es esa herramienta, ese cómo logro yo transformar. Yo siento que tenemos una oportunidad impresionante en las manos para cambiar todas estas realidades. Y bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Hay un sinfín de modelos, enfoques, estrategias, metodologías, teorías, y una de ellas, una muy grande, un marco grande, es el de las pedagogías activas. Ustedes habrán escuchado hablar del aprendizaje basado en recursos, en problemas, en preguntas, en proyectos, en retos, en fenómenos, y esas son solamente algunas de las opciones de las pedagogías activas. Hoy nos convoca aquí el aprendizaje basado en retos, que a mi modo de ver es ese núcleo que nos permite tener una base importante para de pronto adentrarnos en las otras modalidades del aprendizaje basado en. ¿Cómo podríamos definir el aprendizaje basado en retos? Podemos decir que es una estrategia o bueno, no, mejor podríamos decir que se entiende como un enfoque, o podríamos definirlo desde la teoría, o decir que es una metodología. En fin, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos intentando allí es decir que hay múltiples formas de definir ese aprendizaje basado en retos. Yo lo puedo tomar por cualquiera de estas y es totalmente válido. El asunto es si realmente para llevarlo a la acción debería yo casarme con que el aprendizaje basado en retos es una estrategia y empezar a discutir con el que me dice que no, que es una metodología, o que en el que mejor se quiere ir a sus orígenes para ver si es válido su aplicación en nuestro contexto, o con el que mejor quiere sentarse en una teoría específica. Pues bueno, todas esas posturas son válidas, importantes y hasta necesarias, pero si queremos realmente llevar esto a la acción, es decir, llevarlo al aula, creo que debemos entender que somos nosotros, los protagonistas del proceso, quienes en su implementación lo definimos. Somos nosotros quienes en determinado momento, contexto, con el trabajo de determinadas poblaciones, podemos decir efectivamente el haber es una estrategia, o no, es una metodología, o no, es un modelo. En fin, lo importante es comprenderlo, ojo que no es solamente entenderlo, sino comprenderlo de manera tal que pueda yo llegar a manipularlo en el buen sentido de la palabra y acomodarlo, dadas sus características flexibles, ¿cierto?, a lo que yo necesito dentro del entorno o dentro del contexto en el que me estoy moviendo en este momento. Ojo que cuando digo yo necesito, no me estoy refiriendo a mí como el dador de conocimiento que sabe en el aula qué es lo que ustedes, oyentes pasivos, necesitan aprender, porque yo desde mi experticia lo sé. No, digo yo necesito pensando en que yo soy un facilitador de escenarios y de herramientas para esas personas que acuden a construir conocimiento, ya sea en un aula virtual, en un aula presencial, desde primera infancia hasta educación superior, en un pregrado, en un posgrado, en fin. ¿Qué es lo que hemos querido hacer acá? Es desagregar, más que definir desde un enfoque o teoría, desagregar lo que significa aprendizaje basado en retos. Desde mi experiencia, para mí es aprender, es construir conocimiento en contexto a través de la acción. Muy lejano a transmitir teorías o a transmitir información. Hace unos años, para los que son cercanos a mi edad, no es mucho tampoco, era muy difícil acceder al conocimiento. Entonces nos teníamos que ir a bibliotecas como la Luis Ángel Arango, todos empezamos allá a recordar esas experiencias maravillosas, cuando llegó el computador y las filas enormes para consultar un libro y las fotocopias. Y, bueno, digamos que la información que me iba a permitir adquirir ese conocimiento estaba muy centralizada en escenarios como esos, o en los libros estos gordos, se me olvida ahorita el nombre, en las enciclopedias que no todo el mundo tenía porque eran muy costosas. Pues bueno, felizmente en este momento eso ya no sucede y tenemos a la orden del día la información. Entonces tengo yo el tablet, el portátil, el celular y fácilmente puedo acceder a la información. Por consiguiente, lo que se dé en el aula
debe estar muy lejano a transmitir información, porque entonces allí es donde el docente pasa a ser obsoleto. Puedo reemplazarlo fácilmente por un tutorial de YouTube que vea desde cualquiera de mis dispositivos. Ya, reemplacé al docente. ¿Realmente es tan sencillo reemplazar un docente? No, si el docente se ha transformado y se está actualizando en la medida del cambio, de los cambios que nos viene dando todo este tema de la cuarta revolución industrial, todos estos escenarios de globalización, los objetivos de desarrollo sostenible y todo esto que seguramente ustedes conocen mejor que yo y han venido abordando y abordan constantemente en su práctica. Entonces, ese aprendizaje basado en retos es aprender desde construir el conocimiento en contexto. Pero ¿cómo construyo yo conocimiento? ¿Cómo puedo yo como docente permitirle a mi estudiante construir conocimiento? Hay dos elementos fundamentales. Uno es facilitarles herramientas. Herramientas, claro, yo puedo encontrar en Internet cualquier cantidad de información. ¿Cuál es la información verídica, la información de valor, la información académica que realmente me va a permitir tener una solidez y una estructura teórica, ¿cierto? Ahí es donde yo lo puedo orientar y decirle, mira, estas son las mejores herramientas, los mejores instrumentos, pero no le voy a transmitir lo que está allí. Y otro es escenarios, crear escenarios, y esto tiene mucho que ver con el aprendizaje basado en retos y es la base, es lo fundamental, porque esos escenarios que nosotros hemos denominado enriquecidos son los que motivan y enganchan al estudiante o al aprendiz para realmente querer aprender, ¿sí? Bien, pasamos entonces a lo que sería basado. Alguien diría, pues venga, si es aprendizaje basado en retos, pues está basado en los retos. No, si yo me dedico a sentir o a pensar o a interpretar el aprendizaje basado solamente en el reto, pues voy a devolverme a lo que me da normalmente la educación tradicional, que le estoy basando en la actividad, en la acción, en la tarea, en el tema, en la exposición, pero le cambié el nombre, suena más bonito, más moderno, más innovador, reto. Entonces me baso en el reto. No, y ahí es donde insisto, y mencionaba al principio, es peligroso pensarnos en que estoy cambiando y que estoy transformando solo cuando cambia el nombre, pero la práctica sigue siendo igual. Entonces, realmente, ¿en qué hablamos? ¿De qué hablamos más bien cuando decimos basado? Ese basado es entendido como centrado en. Si es una pedagogía activa, debería estar centrada en el aprendiz. Y ojo que aquí ya me desmonto un poco del término estudiante, porque es que el estudiante siempre lo pensamos allá como o el niño chiquito de primera infancia o de básica o de media o el adolescente joven de los primeros semestres de pregrado, ¿cierto? Siempre lo vemos como allá, pero resulta que se nos olvida que nosotros como docentes y facilitadores también somos aprendices, ¿sí? Démonos cuenta que estamos en este escenario justamente haciendo eso, construyendo conocimiento. Entonces, este modelo nos invita a estar centrados en nosotros como aprendices. Pero ¿en qué he centrado en mí? En lo que yo quiero, en lo que me gusta. Más allá de eso es en lo que necesito. Pero ¿quién puede saber qué necesito yo? Ojo, en la educación tradicional el docente sabe qué necesitamos y entonces por eso a veces hay currículos rígidos en donde las mismas temáticas ya están dadas y tristemente desde muchos años atrás, ¿cierto? Porque yo desde mi experiencia sé que eso es lo que ustedes necesitan y se me olvida que esas necesidades deben estar centradas en el estudiante o en el aprendiz. ¿Qué es lo que él y el medio le está pidiendo para salir a desenvolverse o a ser hábil o a ser competente en la vida? Porque no es a ser competente como ingeniero, como administrador, como psicólogo, sino en la vida. Entonces, aquí entra algo también muy interesante, que es el desarrollo de habilidades transversales o habilidades para la vida o competencias blandas y duras. Entonces decimos, vamos a la academia, vamos al colegio, vamos a la universidad, al instituto, a desarrollar esas competencias duras, ¿cierto? ¿Dónde quedan las blandas? Esas blandas, esas habilidades transversales, son las que me permiten ser realmente funcional y competente en cualquier contexto, en cualquier área. Yo siempre lo he dicho y lo hablamos mucho en el equipo que tenemos de la Universidad Nacional, donde llevo ya mucho tiempo trabajando y apuntándole a este tipo de transformaciones y cosas, y es que básicamente sí
todo el escenario de los primeros años, casi que hasta la media, se centrara menos en lo disciplinar y más en esas habilidades transversales, tendríamos chicos con vida posmedia mucho más exitosa, más innovadores, más emprendedores, menos anclados a la necesidad de seguir una escala, sí, que ya terminé la media, entonces tengo que pasar a educación superior y si no lo logro, entonces es un fracaso. Y si empiezo primer semestre de administración y me doy cuenta que era psicología y me cambio, fracasé. Y si me doy cuenta, sí, es simplemente con el cumplimiento de la escala. Si desarrolláramos habilidades y la educación se centrara más en eso, pues seguramente el reto para el aprendiz sería menor porque llego simplemente a desarrollar ahí sí un conocimiento que se ancla a mis habilidades. Entonces, básicamente, ese basado no está centrado ni en actividades ni en temáticas disfrazadas con el nombre de retos. Entonces, ¿qué es un reto? Es una situación problemática o una situación problema que nos invita, ojo, no nos condiciona, no nos obliga, sino nos invita a poner en juego los conocimientos. Pero ahí puede decirme alguien muy rígido en su disciplina, ¿y qué pasa si mi estudiante no tiene ese conocimiento? Claro, yo tengo dos caminos. Yo sé que no lo tiene, entonces se lo doy, ¿cierto? O le permito a través de este tipo de modelos que él mismo identifique en su ejercicio de enfrentar el reto, ¿cierto? Darse cuenta que no tiene ese conocimiento y que necesita adquirirlo, necesita construirlo, necesita desarrollarlo. Y entonces ahí es donde levanta la mano y le dice al docente, venga, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Cómo me puedo orientar? Entonces, fíjese que ya no es transmitir el rol del docente, sino es orientar, apoyar, construir. Y además también pone en juego y me invita a poner en juego esas habilidades, creatividad, trabajo colaborativo, habilidades comunicativas, resolución de problemas, autodirección y autorregulación. Bueno, y aquí podríamos quedarnos dando un sinfín de nombres de habilidades, pues que desafortunadamente sí nos evaluamos nosotros mismos, podemos empezar a darnos cuenta que todavía estamos en ese proceso de desarrollo y digo desafortunado porque nosotros como orientadores deberíamos tenerlas un poquito más, pero el mismo sistema pues no nos había dado la posibilidad de hacerlo. En todo este escenario viene algo muy importante que es el descubrir y descubrirse. Entonces, fíjese cómo el mismo modelo nos da la posibilidad de que en realidad el centro del proceso sea el aprendiz y no quien orienta el proceso, es decir, no el docente, porque yo estoy en un constante proceso de descubrir el entorno, descubrir el contexto, descubrir qué me falta, qué necesito y descubrirme a mí mismo. Hay un tema muy curioso con este asunto del aprendizaje basado en retos y todo el resto de los modelos que les contaba, de los, bueno, sí, nombres que les contaba desde las pedagogías activas, y es que la gente siempre, después de todo esto, acaba de preguntar, bueno, pero dígame cómo. ¿Cómo hago eso? Eso suena muy bonito, muy romántico, muy interesante, pero ¿cómo hago eso? Ese cómo casi siempre está anclado a algo similar, es decir, la respuesta que esperan está anclado a algo similar a una receta de cocina. ¿No? Entonces eso es como, mire, paso 1, coja la sartén, paso 2, prenda el fogón, paso 3, échele el aceite, paso 4, ya tiene su huevo frito. Ah, listo, eso es fácil. Sí, es una receta de cocina. Que de pronto unos ponen primero el fogón y luego el sartén, no importa, pero finalmente los elementos son los mismos, el objetivo es el mismo y los pasos, por más de que yo haga primero uno, después el otro, pues son los mismos, ¿cierto? Esa es la receta. ¿Qué pasa con las pedagogías activas y con el aprendizaje basado en retos? No tiene recetas. Si la tiene, lo estamos haciendo mal y entonces estamos cruzando esa delgada línea de estoy cambiando, pero en realidad estoy haciendo lo mismo. Por eso aquí yo se los estoy mostrando como momentos. Realmente lo que tenemos son momentos y ese momento me lleva al cómo. Ustedes ven allí una figurita girando que es una espiral o un intento de espiral porque básicamente este modelo no funciona en un sentido lineal y eso atiende a lo que les estoy diciendo. No hay etapas predefinidas en donde yo no puedo irme a la 2 si no he pasado por la 1. Lo que yo tengo es un proceso en espiral, eso implica un monitoreo continuo, ¿cierto? Implica que si voy en la mitad me puedo devolver sin que eso quiera decir un reproceso que me genere fallas o fracaso, pérdida, etcétera, como nos tiene condicionados tristemente normalmente la educación, sino, insisto, un enfoque de oportunidad para identificar
en qué fallé o qué pasó o qué falló, tal vez no fui yo, fueron otros elementos, ¿cierto? Pero es eso, es ese monitoreo continuo y eso está anclado al desarrollo de, por ejemplo, autodirección, autorregulación del aprendizaje, todo a través del aprendizaje basado en retos. Entonces tenemos 3 elementos fundamentales para ver ese cómo. Y el primero es una pregunta esencial, ¿sí? Es una pregunta que nos invita a preguntarnos más. No es una pregunta dicotómica, de respuesta dicotómica de sí, no, chévere, bonito, interesante, sino que nos lleve a preguntarnos más y que esa pregunta nos lleve a otra y que para poder resolverla yo requiera elementos cognitivos, funciones superiores muy complejas, ¿sí? Que pongan en juego todas mis habilidades y conocimientos. ¿Y qué me facilita que ese sea el resultado de esa pregunta esencial? Un ambiente enriquecido, ya lo mencionaba anteriormente. Un ambiente enriquecido entendido como, pongámoslo en un escenario coloquial, la primera fiesta de cumpleaños de nuestro hijo, de nuestra mascota. Siempre invitamos a los mismos a almorzar, a comer y siempre está la sala de la casa o siempre está el salón comunal o bueno, qué sé yo, en el escenario que queramos. Pero ojo que es la fiesta, es un evento importante, ¿no? Porque además es de una persona muy importante. Entonces yo que empiezo a pensar cómo voy a decorar, qué voy a dar, dónde pongo las copas, dónde pongo los vasos, dónde enriquezco el ambiente para que quienes vayan llegando se pregunten un montón de cosas. ¿Para qué estará eso ahí? ¿Habrá piñata? Porque mire, hay algo colgado. Venga, ¿y con qué la van a romper? Y esas copas, o sea, ¿qué van a dar vino? ¿Sí? El mismo ambiente hace que la gente empiece a preguntarse. Pero si yo dejo lo mismo de siempre, dejo la misma sala, pues de pronto la única sensación o esto que genero es, esto se ve como aburrido, es más de lo mismo. ¿Qué pasa? Y pasa mucho en los escenarios educativos. Luego viene un tercer elemento importantísimo que son las alternativas de solución. ¿Y por qué son importantes? Porque desafortunadamente nosotros estamos acostumbrados a llegar a un punto, es decir, partir de aquí y tengo que llegar acá, ¿cierto? Esa es la solución, es el producto, es el resultado. Y ojalá anclado a la evaluación para que yo le pueda sacar una nota y le diga si pasó o no pasó. Cuando hablamos en aprendizaje basado en retos de alternativas de solución, estamos de una vez diciendo, mire que hay tantas posibilidades de dar solución al reto como personas presentes que quieren abordar el reto, ¿sí? Todas son válidas siempre y cuando sean bien argumentadas, bien presentadas. ¿Y cómo puedo entender ese bien? Bueno, puedo establecerlo con mi equipo, con mis estudiantes, con mis aprendices, a partir de rúbricas, ¿cierto? Que de pronto ya no me gusta tanto llamarla rúbrica de evaluación, es una rúbrica de alternativas de solución en donde yo determino unos parámetros básicos que debería tener esa solución, pero dejándola tan amplia que me permita que si tengo 100 personas ancladas al reto, pueda tener 100 soluciones pues diferentes. En ese escenario y con esos 3 elementos de esa espiral que representan el aprendizaje basado en retos, podríamos pensarnos en momentos. Un primer momento, sin que sea el único momento en donde está, ni necesariamente el primero, pero pongámoslo en este orden, de cuestionar. Y ese cuestionamiento es preguntar y preguntarse. Y ahí retomo el tema del conocimiento. Yo sé esto, no lo sé, yo ya lo había visto. Comúnmente escucho no decir a los chicos, uy, sí, profe, eso ya lo hemos visto. Bueno, ¿y se acuerdan? No, ni idea. No, a mí eso me olvidó, eso está en el cuaderno tal, en la guía tal, pero más de allá no sé, ¿cierto? Está el preguntarse si lo sé, si me interesa saberlo, si quiero averiguar cómo adquirirlo, si tengo las herramientas. Bueno, reflexionar, indagar y todo desde la lectura del contexto. Yo pienso que además de que el aprendizaje basado en retos esté centrado en el aprendiz, también debe estar centrado en el contexto. Un aprendizaje descontextualizado no es aprendizaje, es memoria. Es la memoria del aprendizaje bulímico que habla por allí Marta, se me olvida ahorita, se me escapa el apellido, una española muy interesante en estos temas de educación, que dice, es un aprendizaje que nos invita a comer información para después botarla literalmente en la hoja y decir pasé o no pasé. Y entonces, pues claro, como no tengo contexto, apenas cerré la puerta del salón o apagué el portátil o me salí de Teams, Meet o Zoom, pues ya lo boté, ya no hay nada, ¿cierto?
Por eso debe ser un aprendizaje en contexto que me permita cuestionar. Después de que yo he cuestionado y me he cuestionado a partir de esa pregunta esencial y de ese ambiente enriquecido, empieza lo que coloquialmente podemos llamar lluvia de ideas o proponer. Proponer en dos sentidos interesantes: alternativas de abordaje y alternativas de solución. Fíjense que esa palabra alternativas está constantemente allí y es porque siempre nos invita a estar muy abiertos y flexibles a todo lo que pueda llegar. A veces cuando somos muy expertos, y por eso no me gusta esta palabra, en algún tema, pensamos que no la sabemos todas y que otro que llega con una idea diferente a la mía es porque no sabe. Es porque no sabe y yo tengo que enseñarle y tengo que decirle qué es eso, porque pobrecito él no sabe, ¿sí? Por eso me gusta más hablar no de experticia, sino de conocimiento amplio, pero que tiene que ser mucho más amplio. Por eso entonces, alternativas de abordaje y de solución. Y allí entra algo muy interesante también y es la gestión del conocimiento. Para mí deben haber dos momentos o escenarios de gestión del conocimiento, y es una gestión del conocimiento, individual y después colectivo. ¿Qué puedo yo aportarle desde mi saber académico disciplinar o de la experiencia que me da la vida? ¿Sí? Ahí sí es experiencia porque son mis vivencias, mi historia de aprendizaje, a ese equipo que también está conformado por diferentes personas con diferentes experiencias de vida para gestionar el conocimiento entre todos. Es muy curioso ver, no solamente en la academia, sino también en las organizaciones, cómo la gente empieza a buscar expertos en X tema sin darse cuenta que tiene un equipo de 30, 40, 50 personas que pueden saber más que ese experto que yo estoy contratando por fuera para que venga a decirme cómo hacer, ¿sí? Y le pago un montón de plata sin recordar que es que de pronto yo tengo esa gestión, ese conocimiento en mi equipo y lo que me falta es gestionarlo, enterarme que está. Y para eso entonces yo entro en ese ambiente de aprendizaje basado en retos a permitirles a mis aprendices proponer, propónganme. ¿Listo? ¿Qué me van a proponer? ¿Cómo abordar el reto o cómo encontrar, más bien, o no, y cómo encontrar alternativas de solución? Luego viene eso que podríamos llamar como el hacer, el crear y actuar, que es poner en práctica su alternativa de solución. Y ahí nuevamente tomamos el espiral, ¿sí? Y es, bueno, quizá tengo que devolverme y darme cuenta que debo proponer otras cosas porque me desbordé en las propuestas y no las voy a poder crear. O no me pregunté lo suficiente y entonces esa propuesta tampoco está como muy aterrizada, no responde al reto y entonces veo que tampoco me va a dar la creación. Fíjense que estoy en ese proceso. Entonces, ese crear y actuar idealmente me debe llevar a crear un prototipo. Ojo que ese prototipo no es el resultado, no es el producto final, nuevamente no es de donde saco la nota y la logré, sino es la forma de cómo ese aprendiz responde al reto que yo le planteo, ¿cierto? Y aquí entra otro elemento súper interesante a jugar y es la innovación abierta. Normalmente uno suele, cuando habla de competencias, entenderlo como el competir con el otro, ¿no? Y uno lo hace todo el tiempo y los chicos tienen que hacerlo en la academia, tienen que hacerlo en el mundo laboral. Salen a competir con un montón de ingenieros, de administradores, de sociólogos, de psicólogos, a ver a cuál le dan el trabajito. Se nos olvida que ese competir debería pasar más bien a hacer una suma de fuerzas y a convertir a nuestra competencia en aliados, ¿cierto? Para que realmente logremos innovar. Esto está muy anclado también al emprendimiento, ¿no? A cómo en vez de yo ver en la competencia veo mi aliado y entonces puedo hacer esa innovación abierta donde comparto mis aprendizajes, mis conocimientos, mis herramientas y estrategias y a la vez recibo del otro también elementos similares que van a venir a nutrir las propuestas de los dos. Luego viene un escenario de reflexión, pero no esa reflexión pasiva, en donde como que sí nos sentamos y decimos, ay, sí lo hice bien, nota apreciativa de 1 a 5, pues como 4, profe. No, no es ese tipo de reflexión. Es más una reflexión de darle la posibilidad al aprendiz de hablar sobre su proceso. Hay algo muy curioso en todo este escenario de pandemia que ya nos toma año y medio, y es que uno escucha a muchos docentes decir que quieren ya volver a la presencialidad porque la interacción social hace mucha falta. Y uno dice, sí, ok, profe, pero después también piensa, bueno, ¿qué tanta interacción social hay en un aula de clase regular? Cuando hay muchos docentes que entran al salón
y al primero que saludan es al marcador y al tablero para llenarlo, o al botón de enter de su computador para pasar las diapositivas, y ni siquiera se entera qué estudiantes tiene en su salón, ¿sí? No le permite hablar sobre su proceso, no le permite comunicarse. Entonces, más allá de si es presencial o virtual, aquí es como un paréntesis de la reflexión, es que realmente nos brindemos en estos modelos, como el aprendizaje basado en retos, la posibilidad de interactuar desde de una interacción dialógica que nos permita ver la experiencia del aprendiz en el modelo y en la actividad, en el reto. Compartir sus resultados y analizar sus logros, pero no un análisis, insisto, en un sentido evaluativo, en un sentido de señalamiento, sino en un sentido de avance. Y ahí es donde viene como ese último momento que, siendo último en el ABR, puede ser el primero para seguir ampliando, y es el proyectarse como individuo, ya sea como aprendiz o como facilitador, en un proceso de autodirección y autorregulación del aprendizaje, de identificar cuáles son esos enfoques disciplinares por el que él o ella quisieran seguir a partir de este aprendizaje basado en retos y todo lo que logró construir desde la experiencia, y un tema de orientación a su práctica laboral, eso pensando un poco más en el aprendiz. Para nosotros como facilitadores, ese proyectarse puede ser el tener la posibilidad de orientar nuestras prácticas pedagógicas desde nuestra disciplina hacia estos elementos de la pedagogía activa, ya sea el aprendizaje basado en retos, proyectos, problemas, fenómenos o todo un sinfín de posibilidades que nos da. ¿Cuáles son esos escenarios de aplicación? Pues bueno, lo decíamos anteriormente, estos escenarios se construyen entre los actores del proceso. Entonces, no es que de dónde lo cojo, de dónde lo saco, de dónde lo copio, lo construyo, y lo construyo con mis aprendices, porque parto de saber qué quieren, qué necesitan. Debe ser un escenario amplio, debe ser flexible y nuevamente en contexto. Partimos de escenarios fundamentales de interacción: la sociedad, el mundo, la casa, las familias. Eso no se puede desconocer. ¿Cuántas veces llevamos a nuestra aula la cotidianidad de nuestros estudiantes, de donde salen infinidad de retos? Bueno, no, es que desde la ingeniería eso es imposible, no, y desde la administración menos, no, y ni que eso de pronto ya para los psicólogos y para los sociólogos, pero no, desde enfermería no, tampoco. Ojo que la disciplina no debe limitarnos, porque los retos están a la orden del día y están casados con todas las disciplinas. ¿Dónde encuentro otro escenario de aplicación? Pues el aula regular, y aquí hay una ventaja enorme del aprendizaje basado en retos, y es que yo lo puedo aplicar en tiempos cortos. Es una gran diferencia con el aprendizaje basado en fenómenos, por ejemplo, o en proyectos que me invitan a tener una estructura mucho más sólida y un tiempo de ejecución mayor. Mientras que el aprendizaje basado en retos, yo lo puedo pensar en un escenario de una clase, de algo mucho más sencillo, de una semana. Bueno, indispensable que tengamos currículos flexibles y evaluación centrada en el agente. Si tengo un currículo rígido en donde yo no me puedo mover y digo es que este tema tiene que ver, si es si tiene que, no lo intente. No lo intente, porque realmente no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque usted va a convertir el reto en una actividad que quiere direccionar con su estudiante para mostrarle una única solución. Entonces lo que usted tiene es una tarea o una actividad igual a las que ha venido haciendo. ¿Dónde más? Espacios laborales, pero fíjense, aquí también tiene un modelo flexible, porque necesariamente tienen que estar centrados en metodologías ágiles con estructuras horizontales. Aquellos en donde son supremamente rígidos y verticales es muy difícil. Ya nos quedan 3 minuticos porque veo que ya nos pasamos de las 4, no se preocupe. Sabemos entonces que el reto de todo lo anterior es pues llevarlo a la práctica, ¿cierto? Para ello he querido condensar muchas preguntas que seguramente a ustedes les ha surgido en esta presentación y en la actividad anterior, en estos 5 punticos. Lo primero es atreverse. ¿Atreverse a qué? A seguir aprendiendo. ¿Sí? No pensar que porque somos docentes o facilitadores ya somos los dueños del conocimiento. Para mí un alma que dice ya acabé, ya es un alma muerta, ¿sí? Y un docente no puede ser un alma muerta porque le transmite eso a sus aprendices, y pues es fatal. ¿Qué debo tener en cuenta? Que el aprendizaje basado en retos puede ser todo el proceso, o me puede dar una base sólida para avanzar en los otros modelos. Yo les decía, este es el núcleo. Entonces, claro, de esa pregunta esencial y de ese ambiente enriquecido, puedo yo estar encontrando una maravillosa oportunidad para crearme un proyecto.
o para analizar un fenómeno. Pero entonces ya avanzado en el proceso de reconocimiento de ese reto como una posibilidad de proyecto, y entonces por eso decía, este puede ser el cierre o puede ser el principio de avanzar en otro de los escenarios de la pedagogía activa. Puede anclarse a cualquier área del conocimiento y o disciplina. Insisto, los retos están a la orden del día y un reto me puede estar articulando diferentes áreas, como también puede estar atendiendo a solamente una. Lo ideal es que si voy a trabajar en un aprendizaje en contexto, pues intente integrar diferentes áreas porque la vida no va por pedacitos, ¿no? Va mezclada. Es susceptible de trabajar en tiempos cortos, ya lo decíamos, y puedo ampliarlo sin perder su esencia de reto. No quiere decir que por ser reto va a una clase y sale, ¿no? Yo lo puedo ampliar hasta un periodo académico sin que eso se me tenga que convertir en un proyecto. El docente es el facilitador, por lo tanto, ya lo decíamos, construye escenarios, facilita herramientas, no transmite, no lleva de la mano, guía y orienta, eso es diferente, ¿cierto? Y la evaluación debe estar lo más lejano posible a intentar identificar si su estudiante aprendió el concepto de. Debe estar centrada en el agente y en los procesos, no en los resultados finales, que si bien son importantes, no pueden anular todo el resto. Para construir retos, ¿qué necesito? Lectura del contexto, ya lo habíamos dicho, y tener en cuenta 3 elementos súper importantes. ¿Para quién estoy construyendo ese reto? No es lo mismo construirme un reto para estudiantes de administración que para estudiantes de enfermería. Por las mismas características de nuestros estudiantes, por las mismas características del programa, de la disciplina, por sus etapas del desarrollo, si está en primer semestre, si está en quinto o está en décimo, no es igual. El objetivo, ¿qué es lo que se está buscando con este reto? ¿A qué le apunto? ¿Sí? ¿Cuál es el interés? Pero ese interés, no mi interés, sino el interés articulado e integrado de mi población objetivo y cómo yo a través de este modelo o estrategia puedo darle respuesta a esa necesidad de mi aprendiz. Y cómo evidenciar que el proceso, los avances del mismo, y los logros. Eso es fundamental tenerlo previamente pensado para no caer en una pedagogía activa evaluada de manera tradicional. Para transformar con retos, básicamente, y este ya es el final, ¿qué considera Catalina que debe o que es fundamental? Un cambio de sentido. ¿Sí? Para transformar con retos debe haber un cambio de sentido en 3 elementos. En la interacción, ya se los decía, el valor del otro en la construcción para la gestión del conocimiento colectivo. Y no el valor desde su título o desde su edad o desde su posición o rol en la institución, sino el valor como persona y desde su experiencia de vida que puede entrar a sumar para esa gestión del conocimiento que me permita construir el escenario, ¿cierto? Y atender a la resolución o a las posibles alternativas de solución del reto. Herramientas múltiples. Ustedes creo que son magos en ese tema de múltiples y variadas herramientas que sean pertinentes, ¿sí? Y entenderlas como apoyos en todo el escenario, en todo el proceso, no como fines ni centros del aprendizaje. Y finalmente, y aquí hago especial énfasis, y ya lo he dicho como 2 o 3 veces, en la evaluación, porque es que el tema de la evaluación es muy sensible y en este escenario de pandemia también he escuchado a muchos docentes que no solamente dicen quiero volver al aula para interactuar, sino porque los chinos, literal, así lo dicen, los chinos están haciendo mucha copia. Entonces están haciendo copia y entonces ¿cómo saco yo una nota? A todo el mundo le pongo 5. Caramba, alguien que todavía está pensándose la evaluación en ese sentido, pues en realidad necesita hacer un cambio de sentido antes de empezar a meterse en este mundo del aprendizaje basado en retos. ¿Listo? ¿Cómo podríamos entenderla? Como un impacto en la vida personal, académica y laboral en doble vía, ¿sí? Los docentes tenemos el defecto de pensar la evaluación siempre solo en una vía, ¿sí? Si ustedes entendieron, si captaron, entonces vamos a hacer el quiz, vamos a hacer la pregunta, nunca me evalúo yo, ¿sí? Por eso debe ser en doble vía. No me resta más que decirles gracias por ser parte de la transformación, porque definitivamente, y esto lo aprende uno de los niños, la curiosidad, esa que vamos perdiendo con los años y la cotidianidad, es la base para conocer y el conocer para transformar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a la doctora
Catalina Benavides Ruiz por esta estupenda intervención, por brindarnos toda esta charla tan maravillosa que pues ha estado muy alineada con, digamos, con toda la temática que hemos venido tratando en estos encuentros de los días miércoles, bien en el marco del Plan Padrino y también en el marco de las sesiones de cualificación docente al interior de nuestra Facultad de Estudios a Distancia. Catherine. No, pues agradecerte igual, Catalina, por esta excelente intervención. De verdad que refuerza parte, como lo decía Edgar, de lo que hemos venido haciendo en nuestra facultad desde hace algunos años, pero que hemos venido reforzando pues en estos momentos que nos invitan tanto pues a la transformación, ¿no? Entonces, pues no, súper agradecida por habernos brindado este espacio, por tu tiempo, por tu dedicación, por tu esmero y pues obviamente porque son aprendizajes que para nosotros como profes, como dices, siempre somos aprendices. O sea, tomé todos los apuntes precisos porque efectivamente cada palabra o cada situación pues va reforzando muchas de nuestras ideas. Entonces, pues maravilloso contar contigo y esperamos poderte tener en otros espacios con la universidad. Yo quería que igual el ingeniero Oscar creo que tuvo que salir, pero que te conocieran para efectivamente diversificar estas apuestas en formación con estos profesores. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias nuevamente a la doctora Catalina, a todos también por su especial participación e interés. En el chat está todavía el enlace para el registro de la asistencia para quienes todavía no lo han hecho. No olviden el registro de su asistencia, es muy importante para efectos de trazabilidad y efectos de seguimiento. Por lo demás, pues agradecerles y creo que el próximo encuentro en el cumplimiento del objetivo 1 de este Plan Padrino sería el día 29 de septiembre con el tema relacionado con aula invertida. Vamos a tratar esta temática interesante del aprendizaje o aula invertido y nos veríamos entonces para el día 29 de septiembre. Y en cumplimiento del objetivo 2, creo que el próximo encuentro también sería ya hasta el 29 de octubre, por el lado del objetivo 2. Entonces, el próximo encuentro en definidas cuentas es el día 29 de septiembre con el tema de aula invertida. Nuevamente nuestro agradecimiento especial para la invitada que cerró con broche de oro esta sesión. Ojalá que la tengamos una vez más por acá, compartiéndonos toda su experiencia, que es vasta, de su conocimiento, su capacidad comunicativa. Es impresionante el cierre de la sesión el día de hoy. Así que, pues bienvenida siempre y para todos los demás participantes, pues un feliz resto de jornada. Nos seguimos viendo en estos encuentros especiales en el marco del Plan Padrino del Ministerio de Educación Nacional. Vale, muchas gracias. Feliz tarde a todos. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Hasta luego y gracias. Muy amables, doctora Caterina. Con todo gusto, me Feliz para todos, muchas gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Ingeniero Edgar, discúlpame, ¿usted Gracias, nos puede recordar la otra fecha que mencionó en octubre, la del otro encuentro? Sí, es el próximo 29 de septiembre, es nuestra próxima reunión. No, la de octubre, el objetivo 2. Sí, la de octubre es el día, permítanme. Bueno, en octubre hay varios. En octubre hay, digamos, para el cumplimiento del primer objetivo es 13 de octubre, 20 y 27. 13, 20 y 27. Pero también por el lado del objetivo 2 tendríamos otra el día 29 de octubre. Entonces, digamos que ahí les vamos a estar comentando la próxima, digamos, el próximo encuentro en el marco del Plan Padrino es el 29 de septiembre a la misma hora y por el mismo enlace en el que ustedes han tenido la oportunidad de vincularse a estas sesiones de videoconferencia. Vale, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, creo que no puedo cerrar la grabación. Pero le toca al ingeniero Oscar. Le toca al ingeniero Oscar. Sí. Y el ingeniero Oscar no está. Sí, es que el ingeniero lo llamaron a una reunión con decanato.